a los estudiantes y a los invitados que se van sumando a esta gran iniciativa por parte de la Maestría de Patrimonio Cultural impartida por la UNSA. Bueno, para mí es un placer compartir este espacio y los conocimientos también que se han venido generando desde hace muchos años en cuanto a patrimonio cultural, el entendido de que vamos a tratar hoy arquitectura, arqueología, temas inmateriales también. Entonces, para mí es un placer. Procedo a compartir pantalla y por favor me van a confirmar si ya se puede ver. Sí, ya se ve. Ya. Bueno, vamos a empezar con este primer slide. Actualmente soy parte y cofundadora del colectivo Paisaje Caminante, quien ha realizado bastantes iniciativas desde el 2020. Y también soy parte de la empresa Conserva, que ve temas netamente en cuanto a la gestión del patrimonio. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes el tema que hace referencia a la legislación y normativas del patrimonio cultural. Vamos a empezar de lo más general. ¿Dónde es que surgen estas guías, los manuales, indicadores para empezar con el trabajo de una gestión del patrimonio? ¿Y cómo se va a entender el concepto de patrimonio desde estas instancias? Y después vamos a ver el proceso de aplicación en un ámbito más local, que es a nivel nacional, y vamos a aterrizar en gobernaciones, municipios, naciones y pueblos indígenas originarios. De esta manera, ese va a ser nuestro recorrido para llegar a conocer cuál es el sistema de gestión del patrimonio cultural que se va a implementar o que se está implementando hace ya un par de años dentro de Bolivia y cuáles son otras plataformas también de reconocimiento en las cuales se puede también promover este reconocimiento de patrimonio. Muy bien, entonces vamos a empezar con el primer punto, convenios y tratados internacionales. Como ustedes saben, nosotros tenemos un ente al cual, a nivel global, al cual hacemos referencia cuando nos referimos a temas de patrimonio, culturas y educación. Y esta es la Organización de las Naciones Unidas, que en las siglas en inglés se va a denominar UNESCO y de aquí en adelante vamos a llamar UNESCO. Esta instancia a nivel global tuvo la preocupación después de las guerras mundiales de proteger y cuidar, preservar todo el patrimonio material en primera instancia a nivel mundial. La preocupación de esta instancia ha llevado a que se puedan generar primero guías, manuales, discusiones, ¿no? Que surgieron así como un conjunto de profesionales que tenían la intención de promover acciones para la protección. De esa manera se genera una primera conferencia general en París en 1972, ya desde hace bastantes años atrás. Y justamente esta organización indica que va a reunir a estados partes, es decir, países que quieran formar parte como miembros de esta organización y que quieran trabajar de forma conjunta en patrimonio, cultura y educación. Y por lo tanto, estos esfuerzos aunados iban a dar como resultado la conservación al progreso y la difusión del saber, velando por la conservación y la protección del patrimonio universal. Desde entonces se viene trabajando el concepto de patrimonio cultural y natural, primero por separado, únicos e irreemplazables de cualquiera que sea el país al que pertenezca. Por lo que han trabajado en una estructura que es bastante coherente para empezar a subdividir las categorías del patrimonio. Empezamos por lo que es un patrimonio cultural, ¿ya? Y este se va a subdividir en patrimonio tangible o material e intangible o inmaterial. Dentro del tangible vamos a tener el patrimonio mueble y en palabras muy sencillas van a ser estos elementos, objetos, bienes que son fáciles de transportar. Es decir, yo puedo elevarlos y llevarlos a otro sitio.
Dentro de esta descripción ingresan lo que son las pinturas, esculturas, libros, maquinaria y otros elementos más. Dentro del patrimonio inmueble vamos a considerar tanto elementos únicos como ser un templo, una iglesia, y así también un conjunto, un centro patrimonial, un centro urbano histórico, y este va a hacer referencia al inmueble, ¿no? Dentro del patrimonio intangible, vamos a tomar en cuenta los saberes, costumbres y usos que han sido heredados y que por lo tanto siguen siendo parte de nuestra convivencia, y a esto vamos a denominarlo también la herencia cultural, ¿no? Y la identidad cultural que nos pertenece, ¿ya? En adelante, la UNESCO ha clasificado también lo cultural y lo natural. Y en este apartado está destacando lo que es el patrimonio arqueológico, fósil, subacuático, y en una última instancia sumó lo que es el paisaje cultural. Dentro del patrimonio, mucho más adelante, ya por una necesidad, incluyó lo que es el elemento natural y hace referencia a tres elementos fundamentales: monumentos naturales constituidos, zonas delimitadas y también lugares y zonas naturales. Cada uno de estos va a tener ya una descripción mucho más amplia al momento en el que ustedes quieran trabajar en un caso de estudio y tengan que hacer la búsqueda adecuada de a qué tipo de patrimonio y bajo esta categoría van a empezar a involucrarse, ¿no? Muy bien. Como sabemos, la UNESCO, siendo la instancia global más importante al trabajar con patrimonio, tenía que desarrollar herramientas y plataformas online que nos permitan desde cualquier parte del mundo acceder a una información libre. Y ese es el caso de la plataforma de MapUp Online que ha creado la UNESCO. Entonces, si ustedes presionan esta flechita, porque imagino que vamos a compartir también la diapositiva, si ustedes dan clic a esta flecha, nos va a llevar a lo que es el link donde se expone justamente este trabajo. Y vamos en este momento a hacer la prueba para que lo vean. Es una plataforma muy útil, considerando que ahora se están aplicando la inteligencia artificial, los elementos de georreferenciación, y esta plataforma nos permite lo siguiente: conocer a nivel mundial cuáles son los sitios declarados a nivel como patrimonio cultural de la humanidad. Los puntos azules hacen referencia a todo aquel patrimonio, sea material o inmaterial, cultural o natural, que esté declarado y que esté siendo preservado dentro de su estado. Sin embargo, lo que nosotros vemos también son puntos rojos, y nos vamos a acercar justamente a nuestro territorio para poder verificar cuál es el estado. Vamos, si hacemos clic a este punto, se nos va a desglosar información sobre el Cerro Rico de Potosí, un patrimonio cultural de la humanidad que ha sido declarado en 1987. Aquí ven la fotografía adjunta, y nos indica que este patrimonio dentro del territorio boliviano estaría inscrito en la lista en peligro de patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, es una herramienta bastante útil en el caso que también ustedes quieran acceder a información a nivel, eh, a nivel internacional, ¿no? Considerando que la UNESCO es una plataforma... Un momento, creo que se me perdió mi diapositiva. Aquí, muy bien. Entonces, esta es una herramienta bastante útil ya para el país, el patrimonio. Ahora, para entender cuál es la estructura de la UNESCO, nos vamos a referir a este slide, ¿ya? Se va a conformar un comité de patrimonio mundial. Hemos indicado que este comité va a ser conformado por miembros de los estados parte. Entonces, de los países que tienen un responsable a la cabeza y que van a formar parte de este comité. El número está como, aquí lo señales X, porque si bien en algunos casos se tomaba como 15 miembros,
Ya en otros casos se aumentaba también la cantidad y subían a 21, 22, entonces está por definirse. A esto se suma que una persona del Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de Bienes Culturales, denominado Centro de Roma, también forma parte de este equipo. A este se suma un miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Lugares de Interés Artístico e Histórico, denominado ICOMOS. Y como los que ya estamos trabajando aquí bastante tiempo en temas de patrimonio, sabemos que ICOMOS Bolivia también tiene sede acá y tiene un directorio y miembros también. Entonces, una persona de este equipo a nivel mundial de ICOMOS también va a formar parte de este comité. A este se va a sumar la Unión Internacional de Conservación de Naturaleza y sus Recursos, denominado UICN. Este espacio va a trabajar netamente con patrimonio natural y también sitios Ramsar. Entonces, estas 4 entidades que se convierten como en brazos operativos de las Naciones Unidas van a conformar lo que es el Comité Intergubernamental para la protección del patrimonio cultural y natural de valor universal y excepcional. Justamente este comité va a tener la tarea también de evaluar cuáles son los sitios que quieren ser declarados patrimonio mundial, los nuevos, ¿no?, a inscribirse, van a considerar aquellos otros patrimonios declarados patrimonio cultural de la humanidad que estén en lista en peligro. Entonces, existe un trabajo bastante arduo que sucede dentro de las Naciones Unidas con este equipo conformado. A la vez, el Comité de Patrimonio Mundial, que son los miembros de los países, tienen una tarea adicional. Van a recibir y estudiar las peticiones de asistencia internacional solicitadas por los países miembros. Decidirán sobre la utilización de los recursos del Fondo para la Protección del Patrimonio. Para ponerlo más claro, una vez que un país miembro declara a un patrimonio cultural de la humanidad, este puede optar a fondos adicionales para preservar y sostener este patrimonio. Pero el que decide si es que se aplican o no es el Comité de Patrimonio Mundial. Y por lo tanto, también existen solicitudes de los países miembros en cuanto a asistencia técnica internacional. Para ejemplificar este último punto, comentarles que Bolivia sí aplicó a lo que es una asistencia técnica internacional en el año 2018, sobre todo por el caso del Cerro Rico de Potosí. Y es por esta razón que Ignacio Gómez, miembro también de ICOMOS y como parte de estas estructuras y brazos operativos, llegó a Bolivia para estudiar este caso en particular y se presentaron en ese entonces iniciativas y soluciones para poder sacar y retirar al Cerro Rico de Potosí de esta lista en peligro. Entonces sí hay antecedentes de que nuestro país haya aplicado a un fondo, a fondos por un lado y a una asistencia técnica internacional. A continuación, y de forma muy rápida, voy a pasar lo que son las cartas y declaratorias que ha implementado desde 1900 la UNESCO y lo ha compartido también con la comunidad de Estados miembros, Estados parte, para trabajar las diferentes categorías, los diferentes elementos que forman parte de lo que se entiende como patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, este se compone en varios documentos que cada uno de nosotros puede acceder, ¿no?, mediante el Internet y puede descargar también esta información, considerando que tiene un caso en particular de caso de estudio, ¿no?, de un patrimonio. Bueno, ahora vamos a entrar a una segunda parte que es el compendio normativo en Bolivia. Considerando las bases sólidas que se han generado desde la UNESCO, nuestro compromiso en adelante como Estado era generar, o es generar, políticas públicas en cuanto a la preservación. Pero al momento en el que nosotros formamos como Estado parte y somos miembros del conjunto de las Naciones Unidas, entonces asumimos también responsabilidades,
porque no es solamente declarar y presentar, ¿no?, lo que son patrimonios culturales y o naturales de la humanidad ante las Naciones Unidas, sino es como Estado nos tenemos que organizar para promover esta preservación y protección. Y la guía fundamental son las políticas públicas que se van a implementar en nuestro territorio y cómo nos llegamos a organizar con estas otras instancias, ¿no? Municipio, gobernación y pueblos y naciones indígenas. Y por lo tanto, una ley fundamental que va a regular todas estas acciones en nuestro territorio va a ser la ley número 530 de Patrimonio Cultural Boliviano, que justamente lo tengo acá. Y dentro de esta normativa se expone de forma muy rápida un esquema que forma parte de esta diapositiva, ¿no? Se va a entender como patrimonio, la herencia cultural que nos han dejado nuestros antepasados dentro del territorio y que, por lo tanto, lo vamos a seguir replicando de hoy en adelante y eso amerita un cuidado y protección del mismo. Se subdivide, como también lo hemos visto en la UNESCO, en cultural y natural. El cultural en material, inmaterial, el material en inmueble, mueble, ¿ya? Y dentro del material también se incorpora lo que es, dentro de nuestra normativa, el tema arqueológico. Sin embargo, la UNESCO lo nombra como un intermedio o un